Hola a todos, bienvenidos a Eficiencia. Seguimos con el estudio de los ácidos nucleicos. Hoy le dedicamos al ADN con un pequeño vídeo de introducción y en el que veremos los tipos de ADN. El ADN es una macromolécula, una molécula muy grande, constituida por una secuencia de nucleótidos, como hemos visto en otros vídeos, que es contenedora de la información genética de la célula. Es decir, la información que permite a la célula desarrollar sus tres funciones vitales. Y esa información genética está basada en una secuencia de bases que constituirán el código genético. Es decir, hay una serie de bases que ya sabemos que en el ADN son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, siendo la base timina la característica del ADN, ya que en el ARN encontraremos uracilo en su lugar. Vale, pues esta secuencia de bases es la que va a constituir en última instancia el genotipo de la célula. Toda la información genética de esa célula, siendo esas bases como letras que al final constituyen palabras, que constituyen oraciones, que constituyen toda la información que se encuentra en esa célula, ¿no? Pero ¿cuál es la estructura de ese ADN? Pues la estructura se caracteriza porque hay diferentes niveles. Y además nos viene mejor estudiarla así para entenderla con una mayor claridad. Una estructura que vamos a llamar primaria, que sería la secuencia de nucleótidos. La secuencia de nucleótidos que están unidos por el famoso enlace fosfodiéster en sentido 5', 3'. Esto significa que van a unirse un nucleótido, va a unirse siempre en un sentido, va a unirse a través del carbono 5 de la desoxirribosa con el carbono 3 de la desoxirribosa del siguiente nucleótido, formando una cadena. Esa cadena polinucleotídica o cadena de muchos nucleótidos. Esa cadena va a unirse con otra, creando el segundo nivel estructural, que es la unión, como digo, de dos cadenas polinucleotídicas. ¿Cómo se unen? Pues por puentes de hidrógeno entre bases complementarias, lo que se conoce como complementariedad o por complementariedad de bases. Siendo la adenina la base que se une a través de dos puentes de hidrógeno a la timina de otra cadena, de una cadena complementaria, y la citosina que se une por tres puentes de hidrógeno a la base guanina de otra cadena complementaria. Van a formar esas dos cadenas lo que se conoce como una doble hélice, es decir, una hélice constituida por dos cadenas. No es una hélice simple, sino que es doble. Hay varios tipos de doble hélice. Uno de ellos se conoce como tipo B y fue el descrito por Watson y Crick en el año 1953. Es la famosísima cadena o doble cadena en doble hélice que es dextrógira. Es decir, que se produce cuando podríamos decir que la doble cadena se retuerce para formar la hélice, girando, si imaginásemos su base fija, girando la cabeza, uno de esos extremos, en este caso hacia la derecha. He traído aquí estos cables para intentar verlo de un modo gráfico. Tenemos aquí esa doble cadena, una cadena, otra cadena, que están unidas por complementariedad de bases y que, girando hacia la derecha, van a dar lugar a una doble hélice dextrógira. Si girase hacia la izquierda,
daría lugar a una doble hélice levógira, que sería otro de los tipos, ¿no? Vamos a escribirlo aquí, vamos a terminar con esta. Por cierto, esta tipo B es el que se encuentra de un modo mayoritario en el cromosoma, en los cromosomas de la célula. El otro tipo, el tipo levógiro, se conoce como tipo Z, como digo, es levógira, y ese retorcimiento hacia la izquierda hace que adquiera una configuración en zigzag. Esa doble hélice, y de ahí el nombre tipo Z, ¿no? Por el zigzagueo. Ocurre en zonas de las cadenas en las cuales hay una gran abundancia de pares guanina-citosina, abundantes guaninas y citocinas. Hay otro tipo, que es el tipo A. Es el tipo B, es también de estrógira, es lo mismo el tipo B, pero en condiciones de deshidratación, el tipo B de secado. Y no se da en condiciones fisiológicas, no ocurre en condiciones fisiológicas. Es decir, que no se da en células activas. Hay un tercer nivel estructural, o tercera estructura, que sería la asociación de la fibra de ADN. Vaya hombre, asociación a proteínas, en lo que se conoce como el empaquetamiento del ADN. Y es que tengamos en cuenta que las fibras de ADN de los diferentes cromosomas que pueda tener una célula son larguísimas. Ahí habría un embrollamiento y sería, por lo tanto, difícil acceder a esa información. Es la molécula contenedora de la información genética y, por supuesto, sería un terrible proceso, por largo y arduo, el tener que hacer la replicación de ese ADN. Por lo tanto, se empaqueta para tenerlo ordenado, dando lugar a cromatina en los primeros niveles de empaquetamiento, el empaquetamiento más bajo. La cromatina la encontramos en la interfase celular y con un mayor nivel de empaquetamiento que ocurrirá cuando vaya a entrar en división, va a formarse los cromosomas empaquetados y visibles al microscopio óptico, que son individualizados, que ocurren cuando la célula se encuentra, como digo, en división. Hoy tengo hambre, se nota porque me como muchas palabras. División. Vale. Tipos. Bueno, vamos a intentar ponerlo aquí. Se puede hacer una clasificación muy diversa. Yo me voy a centrar en una clasificación simple de los tipos de ADN, atendiendo primero a que sea monocatenario, es decir, ADN de una sola cadena simple, o que sea bicatenario, que haya adquirido ya ese segundo nivel estructural. Sería esa doble cadena formando una doble hélice. Puede ser también lineal, cuando tiene dos extremos libres, o circular. ADN circular sería aquel que forma un anillo. Bien, pero ¿cómo o qué tipo de ADN encontramos en los organismos? Pues dependiendo del organismo, por ejemplo, en organismos eucariotas. En organismos eucariotas podemos encontrar en el núcleo de la célula, podemos encontrar el ADN, que va a ser bicatenario y lineal, diferentes cromosomas. Y en las mitocondrias y o cloroplastos
ya que los cloroplastos solamente se encuentran en las células vegetales, vamos a encontrarnos un ADN que va a ser bicatenario y circular. Además, una única molécula de ADN. En los procariotas, bacterias básicamente, lo que vamos a encontrarnos, vamos a ponerle otro color. Va a ser en el nucleoide, esa región del citoplasma en la cual se encuentra el ADN, y en los plásmidos. También hay ADN. En ambos casos se trata de un ADN bicatenario y circular, como ocurría en las mitocondrias y en los cloroplastos. De hecho, hay una teoría que se llama endosimbiótica que propone que las mitocondrias y los cloroplastos son procariotas que en un tiempo muy antiguo, prácticamente original, entraron a formar parte de una célula mayor, entrarían en estado de simbiosis con esa célula mayor que finalmente daría lugar a las células eucariotas. Pero esa es otra historia y otra película. Y por último, en los virus, vamos a coger aquí otro color, voy a tomar el rojo ahora, encontramos todos los tipos posibles. Es decir, en virus hay, bueno, hay hasta ARN como contenedor de la información genética, o sea que hay de todo. Pero en cuanto al ADN hay monocatenario y lineal, monocatenario y circular, bicatenario y lineal y bicatenario circular. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya dejado las cosas más claras. Darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.